Gracias. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla para las diapositivas del día de hoy. Déjenme, ahí están. Me dicen si ya me ven, si ven mi computadora. Sí, sí, en la pantalla. Perfecto. Ahí Sí, sí está. se ve. Listo. Pues ya estamos en la sesión de hoy, que es la sesión 2. Ya en forma, ya comenzamos a leer el Evangelio de Lucas. Empezamos con el capítulo 1 y 2. También ya ahorita ya debemos haber visto los videos que vimos en la semana y que pues hablaban acerca era un resumen del Evangelio de Lucas. También otro video que hablaba acerca de Lucas capítulo 1 y capítulo 2 y un podcast que duraba alrededor de 1 hora. Entonces, espero que los hayan escuchado, que los hayan visto y que les haya causado más curiosidad de leer estos capítulos y leer el Evangelio. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar de tipos, antitipos, profecías mesiánicas, inversiones narrativas. Vamos a hablar un poco del rey, de las mujeres y de los pobres. Nada más para enfatizar acerca de los videos que estuvimos escuchando en esta semana. Referente al Evangelio de Lucas, se nos decía que en cuanto a cantidad de palabras, Lucas es el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Esto es, quien escribió más palabras en el Nuevo Testamento, incluso más que Pablo es quien escribió más cartas. Entonces, si hacemos un conteo de las palabras, realmente quien escribió más en el Nuevo Testamento es Lucas. Y eso nos lleva entonces a qué fue lo que escribió Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Si vieron el video del resumen, lo que nos habla es de que es una misma obra, estos dos libros, el Evangelio de Lucas y Hechos, son una misma obra que están separadas. ¿Qué es lo que se especula de por qué están separadas? Pues bueno, por la extensión de los rollos que se usaban para escribir este tipo de documentos. En la antigüedad, acuérdense que no se usaban libros como los tenemos ahora, donde pues bueno, están así que una hoja sobre otra, sino era un rollo. Y para que un rollo fuera manejable tenía una extensión específica, porque si era muy grande el rollo, pues era difícil transportarlo, inclusive abrirlo para leerlo. Entonces, manejaban una extensión específica y digamos que Lucas, pues aprovechó todo un rollo para hacer su evangelio, pero hasta ahí le alcanzaba. Y entonces, para continuar la historia que habla acerca de los primeros cristianos, que es el libro de Hechos, pues tuvo que usar otro rollo. Y de ahí muchos explican la separación de estas dos obras que a la vez son una misma. Entonces, pues bueno, de ahí que Lucas sea el autor de estas dos obras que son de las más largas del Nuevo Testamento. Una cosa que también veíamos en los videos acerca de los evangelios es de que los evangelistas, aquellos autores de estos evangelios, citan explícitamente e implícitamente el Antiguo Testamento. Eh, ¿Cómo puedo explicar esto? Nosotros, para entender mejor todo lo que está sucediendo en los evangelios, debemos tener nociones de lo que dice el Antiguo Testamento, si no es que debemos saber ciertas escrituras en específico, para que lo que ellos están diciendo nos recuerde qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ahora, eso es esencial para entender la historia, lo que nos está explicando el evangelista. No, porque se entiende sin ver esa referencia del Antiguo Testamento. Pero el saber la referencia del Antiguo Testamento hace que nosotros le entendamos todavía mejor y con más profundidad y veamos que hay una continuidad histórica que viene del Antiguo Testamento, que inclusive nos puede ayudar a entender mejor lo que está pasando en esa situación y por qué citan esa escritura o por qué se menciona, aunque no sea una cita tan explícita. Entonces, si ustedes tienen nociones del Antiguo Testamento o se saben el Antiguo Testamento muy bien, van a entender mucho mejor los evangelios.
Esto es parte de lo que vamos a estar viendo también en este estudio. Pues vamos a empezar con los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de los tipos y antitipos. Y para explicar qué son esto de los, qué es esto de los tipos y antitipos, les voy a leer una escritura que está en Hebreos 8, versículo 5. El autor de Hebreos está explicando acerca de cómo el templo y el culto sacerdotal y los sacrificios son, pues de alguna manera, una sombra o una copia de lo que vino a ser Jesús aquí en la tierra. Y eso es lo que dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Esto es lo que dice el autor de Hebreos. Y el autor de Hebreos lo que está diciendo, básicamente aquí lo que está explicando, es de que lo que le pidió Dios a Moisés para hacer el tabernáculo es mostrarle un modelo y que replicar ese modelo. Ahora, ¿qué es un modelo? Pues una representación de una realidad, pero no es la realidad misma. Vamos, es como una maqueta. Entonces, si, por ejemplo, cuando en la escuela, en la primaria, nos pedían una maqueta de nuestra colonia, de nuestra calle, pues ahí hacíamos unas casas y hacíamos ahí, pues con cartón o con algo, algo que se pareciera a nuestra casa, pero no era nuestra casa, no es igual, pero se asemeja, se parece. Eso es un modelo. Ahora, para esta palabra de modelo, en griego se usa la palabra, o de donde nace esta palabra, es tipo, tipo tal cual. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta los eruditos y los estudiosos de la Biblia? Que, que esto que está explicando el autor de Hebreos es algo que se replica constantemente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. O sea, que en el Nuevo Testamento se cumple una realidad, un tipo, que en el Antiguo Testamento ya estaba dicho o ya había sucedido, pero como una copia, como una sombra, como una representación de una realidad que en el Nuevo Testamento ya queda más claro que es. Por ejemplo, aquí el tabernáculo va a resultar ser el cielo mismo, que es lo que dice la siguiente escritura que tenemos abajo. En Hebreos 9, versículo 23 al 24 dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Entonces, aquí lo que está diciendo es de que aquel santuario que construyó Moisés no es el santuario verdadero, es una copia, una representación de una realidad que en el caso del santuario viene a representar el cielo mismo. Y esto lo empieza a explicar el autor de Hebreos. Así los sacrificios es una sombra y una copia de lo que vendría a ser Jesús a través de su sacrificio. Es el sacerdocio, también es una copia y una representación de lo que vendría a ser Jesús con la humanidad. Entonces, lo empieza a explicar de tal manera el autor de Hebreos que nos empieza a quedar claro qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento y que eso es una representación de lo que íbamos a ver después como una realidad. Para explicarlo entonces, ¿cuáles son los tipos? Los tipos son las realidades que acontecen en el Nuevo Testamento y los antitipos son esas copias y esas sombras que son representaciones que suceden en el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está llena de estos tipos y antitipos. Algunos son muy explícitos. Cuando Jesús habla acerca de que va a ser levantado como la serpiente en el desierto, que entonces el tipo es que Jesús va a ser crucificado y el antitipo es lo que sucedió en el desierto en el libro de Números cuando los israelitas eran mordidos por serpientes venenosas. Y para salvarse, tenían que ver una serpiente de bronce que fue levantada en medio del pueblo. Ese es el antitipo.
Y Jesús cita pues más representaciones de esta, cuando habla acerca de la señal de Jonás, y bueno, empieza a hablar de estas representaciones. También en el Nuevo Testamento hay tipos que son más implícitos, que no los dice tal cual Jesús, pero, o los escritores de la Biblia, pero que cuando lees el Antiguo Testamento te queda claro que es una representación de quién iba a ser Jesús. Vamos, los tipos pueden ser desde personas hasta acontecimientos, como objetos, como celebraciones. Jesús es una representación, el sacrificio de Jesús, por ejemplo, es una representación de la festividad de la Pascua. Si hablamos de personas, Josué es un tipo o un antitipo de lo que iba a hacer Jesús. Vamos, el Antiguo Testamento está lleno de estas sombras y de estas copias que van a representar lo que va a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los evangelios tienen estas figuras literarias y estas representaciones que veíamos en Hebreos. Leyendo Lucas capítulo 1, nos encontramos con alguno de estos tipos y antitipos, que en este caso son implícitos, no los dice el evangelista tan claramente, pero es evidente que está representando o que el Antiguo Testamento ya hizo una representación de lo que explica en Lucas. Esto que no es tan explícito por el evangelista o por las palabras de Jesús, a veces se le conocen más como repeticiones, que es como que un suceso se repite constantemente o se repite de algo que ya sucedió en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto es como comienza Lucas 1. El tipo vendría a ser Zacarías y Elizabeth, y el antitipo vendría a ser Abraham y Sara. ¿Por qué? Pues bueno, las dos parejas eran ancianos y ya no podían tener hijos. La mujer era estéril y tienen hijos por medio de una concepción milagrosa. Entonces, cuando tú lees a Zacarías y Elizabeth, tendríamos que recordar en automático a Abraham y a Sara. Algo ahí ya hay de semejanza. Y esto para los judíos era muy claro. Recuerden que los judíos desde niños van a las sinagogas, por lo menos en la época de Jesús. Iban a las sinagogas y constantemente estaban leyendo e interpretando las escrituras. Entonces, historias como las de Abraham y Sara ya se las sabían. Entonces, sucede los de Zacarías y Elizabeth, y esto te tiene que recordar como judío a Abraham y Sara. Ese es un tipo y es un antitipo. Otro tipo y antitipos que lo vamos a llamar como paralelismos porque no es una representación exacta de lo que sucedió, pero igual al leer, por ejemplo, ciertas palabras, nos acuerda de palabras que se dijeron en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el canto de María. Recordarán que después de que el ángel Gabriel le anunció a María que iba a ser madre del Mesías, pasaron unos meses y después fue a visitar a Elizabeth, que también estaba esperando a su hijo Juan, y pues bueno, lo recibe con una bendición y le dice que su hijo también se alegra y demás. Y en eso María realiza un canto que se le conoce como el Magnificat. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de ese canto, pero al decir este canto, dice una serie de oraciones que son muy similares a un canto en el Antiguo Testamento de una situación similar. Y estamos hablando de Ana. Ana es la madre del profeta Samuel, el último profeta y juez. Bueno, el último juez, y no fue el último profeta, pero sí fue el último juez antes de que empezara la monarquía en Israel. Y recuerden que Ana tampoco podía tener hijos. Ana era estéril. Entonces, por medio de un milagro, tiene a su hijo, que es Samuel, y después de tener a su hijo, también realiza un canto. Pues estos dos cantos, el de María y el de Ana, cuando ustedes lo leen, se parecen muchísimo, tanto en el tema, en las palabras, expresan este sentimiento de justicia y de esperanza mesiánica,
de que va a venir un rey a hacer justicia y a realzar a aquellas personas que son justas y que están pasando por una situación difícil. Pues bueno, este es un paralelismo que también se deriva de la idea de los tipos y antitipos y que vamos a notar en el Evangelio de Lucas. Otra de las cosas que debemos recordar y que es importante tener en cuenta al leer los evangelios son las profecías mesiánicas. En la época de Jesús ya era como algo muy arraigado en la cultura judía, esas profecías mesiánicas. Y lo van a notar cuando lean los evangelios, cuando lean ahorita el evangelio de Lucas, van a sentirlo, van a notar que los judíos ya tenían esta esperanza mesiánica de que, ¿qué significa esto de las profecías mesiánicas? Pues son profecías en el Antiguo Testamento que hablan de que va a venir un rey ungido especial por Dios, que va a liberar a su pueblo y va a traer un reino eterno. Entonces, recuerden la situación en la que estaban pasando los judíos en la época de Jesús. Eran, eran sometidos por el imperio romano. Después de varios sometimientos de otros imperios, en ese momento eran por el imperio romano. Entonces, ellos ya tenían ciertas escrituras ya muy arraigadas acerca de estas profecías donde iba a venir un rey. Y esas profecías las encontramos desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Donde, perdón, déjenme aclarar mi garganta. Listo. Donde cuando pecan, desobedecen a Dios, recuerden que Dios le dice, pues, las consecuencias a cada personaje. Y cuando le habla a la serpiente, le dice esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y lo lees y dices, ¿esto qué significa, no? Y vamos a resaltar algunas cosas, esto que está en amarillo. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿La simiente de quién? Pues arriba lo dice, ¿no? De la mujer. ¿Qué significa esto de simiente? Pues bueno, es descendencia. Esta palabra de simiente viene de semilla. La raíz es semilla. Precisamente de esta raíz viene la palabra semen. Y es curioso precisamente. ¿Por qué? Porque la profecía habla acerca de esta rivalidad que van a ser de la descendencia de la mujer, pero no dice del hombre. Que es curioso, cuando en realidad esta palabra de simiente, semilla, debería haber sido más atribuida al hombre. Entonces dices, ah, caray, ¿por qué no habla acerca del hombre si no habla de la mujer? Porque al final quien iba a concebir al Mesías no iba a ser producto de un hombre y de una mujer, sino de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y queda muy ambigua esta segunda parte, ¿no? De cómo que le va a morder el talón a aquel descendiente que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces, conforme se va desarrollando el Antiguo Testamento, se va entendiendo un poco mejor. Y conforme ya ves lo que pasó con Jesús, entiendes a qué se refiere esto de tú le morderás el talón acerca de la serpiente, de que lo iba a herir y le iba a causar algún daño. Lo vemos a través de la cruz. Hay más ejemplos de estas profecías mesiánicas también en Génesis 12. Y esta profecía mesiánica es muy importante porque inclusive es parte de lo que se recuerda en los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas. Eso es lo que dice en Génesis 12, versículo 1. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, este es un pacto que realiza Dios con Abraham cuando le dice que deje a su tierra y que se asiente en otro lugar.
Y pues dice algo curioso, ¿no? Recuerden que Abraham y Sara no podían tener hijos, y le dice, de ti haré una gran nación. Dice, ¿cómo, no? Si pues Sara era estéril. Este, y también le dice, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Pero una bendición ¿para quién? Entonces, pues más adelante lo dice, ¿no? Bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Por medio de ti, por medio de ti, serán bendecidas todas las familias de la tierra, le dice Dios a Abraham. Ojo, no le dice que serán bendecidas toda su descendencia, sino que a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones, todas las familias de la tierra van a recibir la bendición, por lo que esta bendición es una bendición universal, no es exclusiva solamente para la descendencia de Abraham, sino es para toda la humanidad. Y esto lo tenían muy claro los judíos. Vamos a ver otra profecía mesiánica que debemos tener en cuenta al momento de leer los evangelios. En Génesis 49, cuando ya estaba por morir Jacob o Israel, y empieza a bendecir a cada uno de sus hijos. Y la bendición que le da Judá es la siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de uvas. Ustedes cuando están leyendo esto y ya conocen de Jesús y su sacrificio, evidentemente aquí ya estamos viendo a Jesús, es claro. Pero bueno, recuerden que esto pues, fue escrito cientos de años antes de Jesús, y para los judíos era como, caray, pues bueno, aquí lo que nos dice es de que de la tribu de Judá va a venir el verdadero rey, pero lo demás queda ambiguo, como que no sabemos a qué se refiere. Entonces, esta profecía también la tenían muy en cuenta los judíos en la época de Jesús. Y vamos con otra profecía también de las más importantes, cuando ya era rey David y le dice a Dios que le quiere construir su templo. Dios le dice que no, que no él no lo va a construir, pero que sí va a permitir que su hijo la construya. Pero dice algo muy curioso cuando le está dando, cuando le está explicando esto. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 dice lo siguiente: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durará para siempre. Delante de mí tu trono quedará establecido para siempre. Esta es la promesa que Dios le hizo a David, y es una promesa que para los judíos quedó muy arraigada hasta en la época de Jesús. Sobre todo esta última parte: tu casa, la casa de David, y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y aquí hay que notar varias cosas. Una es, esto era muy importante para los judíos, tan importante que ellos seguían la línea genealógica desde Adán hasta Judá, y de Judá hasta David, y de David hasta la época en donde vivían, en la época de Jesús. Ellos seguían esta genealogía porque sabían que de la descendencia de David iba a surgir el Mesías. Eh, pero evidentemente en la época de Jesús, pues los descendientes de David no tenían ningún poder. De hecho, algunos eran pobres, no tenían ninguna influencia. ¿Qué esperanza tenían de que en ese momento iba a surgir el Mesías? Pues era muy poca. Pero sin embargo era tan importante este tipo de promesas que seguían teniendo la genealogía muy bien construida.
También es interesante lo que dice arriba, ¿no? Acerca de que va a firmar el trono real para siempre, de que va a considerar como un hijo a aquel descendiente y de que lo va a castigar con azotes y varas, como lo haría un padre. Dices, ¿a qué se refiere, no? Al principio, y para tal vez los lectores de los primeros lectores, pues pensaban que se refería a Salomón, quien terminaría construyendo el templo. Pero cuando también empezamos a ver más adelante la historia con Jesús, nos damos cuenta que también se aplica para Jesús, o más bien, el significado último iba dirigido hacia Jesús y su sacrificio. Ok, vamos a hablar de otro tema. Ya pasamos las profecías mesiánicas, que es importante que notemos y que estas escrituras que les di son las importantísimas para empezar a entender los evangelios. Ahora, vamos al canto de María, este que se le conoce el Magnificat, que hay libros, hay mucho estudio acerca de este canto de María, el cual dice lo siguiente, en Lucas 1, versículo 46. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Un poco más adelante dice, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Si ustedes vieron el video de la literatura judía de meditación, habrán apreciado que los judíos tenían un tipo de literatura muy específica que era mucho de estar meditando lo que se decía y que tenía ciertas características de su época y de su cultura. Una de esas características son las inversiones narrativas. Y no significa que tú vayas a invertir tu dinero en libros y que de ahí vas a sacar dinero. A eso no se refiere a inversiones narrativas, sino más bien lo que se refiere a inversiones es de, son aquellas cosas que invierten, o sea que, por ejemplo, lo que está arriba se sube y lo que está abajo no, lo que está arriba se baja y lo que está abajo se sube. Hay, pues hay un cambio de posición. A eso se refiere con una inversión. Eh, y que una de las maneras de expresarlo es a través del canto de María. Precisamente lo que está en verde, eso es una inversión narrativa. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. O sea, aquello de los poderosos los quita y eleva a los humildes, a los que están en la tierra, a los que están desde abajo. Esto lo vamos a notar mucho en el Evangelio de Lucas y es propio de la literatura judía, es propio de varios libros del Antiguo Testamento, como es el libro de Esther. Si ustedes se acuerdan cómo es Esther, es precisamente una historia de inversión narrativa, donde los judíos son sobajados, donde son prisioneros, donde no son conocidos y los están a punto de matarlos. Y la inversión narrativa hace el cambio donde los judíos tienen posición de poder, donde es exaltado Mardoqueo, donde aquel que los quería matar termina muerto, donde el rey les da reconocimiento a la reina Esther y a su primo, o su tío. ¿Quién era Mardoqueo? No me acuerdo. El chiste es de que hay una inversión narrativa. Algo similar sucede con Jonás. También esa es una historia de inversión narrativa, donde un profeta no quiere profetizar y donde al final Dios lo manda a salvar una nación que es enemiga de su mismo pueblo, que son los ninivitas. Este tipo de literatura la vamos a estar encontrando en todo el Antiguo Testamento, pero lo vamos a encontrar también en el Evangelio de Lucas, las inversiones narrativas. Ok, ya se me va a acabar el tiempo, voy a dejar de compartir. Bueno, ¿hasta aquí todo claro? Vamos a, Señor. vamos a terminar esta sesión para comenzar con la siguiente. Entonces, les voy a finalizar y les pido que se vuelvan a conectar al mismo vínculo, por favor, para terminar esta sesión, bueno, para terminar lo que estamos viendo
y continuar con preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, vuelven a conectar al mismo vínculo, por favor.